Uno, al aire, Marisol. Con su venia, señor doctor, le solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Proceda, por favor. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través del Facebook Live. En forma breve, se brindará algunas instrucciones para el evento. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Proceda, por favor. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral La protección del derecho de rectificación y la libertad informativa mediante proceso de amparo, organizado por el equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles y la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelos Cabanillas, juez superior titular, integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. Al señor doctor Fernando Montes Díaz, abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y candidato a la magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular, presidente de la Comisión de Capacitación, que en unos momentos nos estará acompañando. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelos Cabanillas, integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, que brindará las palabras de apertura de este magno evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar conectados nuevamente a esta señal. Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, que preside el señor doctor Flaviano Llanos Laurente. Permítame unos minutos para hacer mención especial a los miembros de la mesa de honor que integran esta vez esta reunión. Los señores doctores, miembros de la Comisión de Capacitación, presididos por el doctor Alfredo Mirabal, juez superior, el doctor César Riveros, juez penal, el doctor Carlos Rodríguez, juez de paz letrado, y por supuesto a nuestro invitado especial, el expositor Fernando Montes Díaz. También una mención especial, y le damos la bienvenida a los señores doctores Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, así como al decano del Colegio de Abogados de este Distrito Judicial, doctor Roger Meléndez. El día de hoy, la Comisión de Capacitación, conjuntamente con el equipo técnico de modernización de los despachos de los juzgados civiles de este Distrito Judicial, han diseñado una conferencia denominada La protección del derecho de rectificación y la libertad informativa mediante el proceso de amparo, que estará a cargo del señor doctor Fernando Montes Díaz. Él es especialista en la materia. Le damos las gracias por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y de antemano, gracias también por la información que el día de hoy nos compartirá. Sin más palabras, doy por inaugurado este evento académico. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. Damas y caballeros, continuando con el programa, a continuación invitamos al señor doctor Fernando Montes Díaz, quien disertará la ponencia de la protección del derecho de rectificación y la libertad informativa mediante proceso de amparo, para lo cual haremos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado por la
Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como asistente judicial en la Corte Superior de Justicia Lima Norte, docente universitario y abogado litigante. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Fernando Montes Díaz. Muy buenas tardes. En principio, expreso mi agradecimiento al señor doctor Flaviano Llano Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, así como al doctor Mirabal Flores Alfredo, juez superior, titular y presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte. Expreso mis saludos a la mesa de honor que hoy nos acompaña y a los invitados que están presentes también el día de hoy. El título de mi ponencia, no sé si me permiten, es compartir las diapositivas. Sí, doctor, adelante. ¿Me podría explicar, por favor? Doctor, en su pantalla va a encontrar una barra blanca. A la mano izquierda, en la parte inferior, hay un botón que dice presentar ahora, ¿correcto? Ya, presentar toda tu pantalla. Sí. Permitir. Hay una opción, le van a salir 3 opciones en donde usted selecciona, ajá, ahí está. Ya. ¿Sí? ¿Se puede ver? Tiene que seleccionar la PPT, el PowerPoint. A ver, Tiene que deja tenerlo puesto abierto o activo. A ver. En todo caso, podría esto, como le pasé las diapositivas. Yo lo presento, doctor, no hay ningún problema. Por favor. A ver, ¿listo? Me confirmo. Para Me eso, confirma doctor, tiene que cuando... usted dejar de compartir, Fernando. Doctor Fernando, por favor. Deje de A compartir ver, para que Marisol pueda compartir la PPT. ya, dejar de presentar. Así es. Ajá, por favor. Marisol. Sí, en unos momentos. Ya, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. A ver, el título de nuestra ponencia nos sitúa qué duda cabe en el contexto de los derechos fundamentales, en particular en el derecho de rectificación. Así pues, nuestro objetivo principal es conocer el modus operandi de los jueces y abogados ante los requerimientos de tutela del derecho de rectificación. Ello nos llevará a tener una visión de la realidad sobre la que trabajan los operadores jurídicos cuando nos encontramos en presencia de tal derecho. ¿Puede pasar la diapositiva? A esto vamos a llegar sobre la base primero del derecho positivo, la doctrina y principalmente la jurisprudencia desarrollada por nuestro supremo intérprete de la Constitución. A esto último, a través del análisis de una serie de casos decididos por nuestro Tribunal Constitucional, principalmente con el análisis de la sentencia recaída en el expediente 3362-2004, por 2 razones. En primer lugar, porque establece reglas vinculantes en el ejercicio del derecho fundamental a la rectificación. Y segundo, por su trascendencia, que a nuestro entender se fija por 2 características. La primera, que es la expresión de una tendencia firme del tribunal que lo dictó, y segundo, que sirve de modelo para los casos futuros. Esto último lo podremos corroborar cuando desarrollemos los casos en los que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse con respecto a pretensiones en donde se encontraban involucrados el derecho de rectificación. Ahora bien, en el itinerario jurídico
podemos ver que en no pocas ocasiones, algunos jueces, si no la gran mayoría, en nuestro sistema jurídico afirman la posibilidad de que los derechos fundamentales choquen entre sí o choquen con bienes públicos o bienes constitucionales, en terminología que también usa nuestro Tribunal Constitucional. Este es un clásico planteamiento de los casos como conflictos constitucionales o ius fundamentales, a los que el ordenamiento jurídico debe dar solución. Y decimos esto, pues en distintas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional se puede advertir que el Supremo intérprete de la Constitución habla de conflictos de derechos y conflictos entre bienes constitucionales. En definitiva, ha admitido que los derechos fundamentales pueden entrar en un verdadero conflicto. Para esto, basta con revisar los casos que se fijan en la diapositiva, en el expediente 858-2003, en donde resalta la expresión diferentes derechos fundamentales que se contraponen entre sí, lo cual denota una visión conflictivista de los derechos fundamentales. Lo mismo en el expediente 1164-2003, donde se resalta del conflicto entre un derecho fundamental y uno o más derechos constitucionales. La siguiente diapositiva, por favor. En este expediente, el 1197-2002, de igual manera, se puede verificar esta orientación del Tribunal Constitucional de resolver los casos desde una visión conflictivista de los derechos fundamentales. Y decimos esto, pues a primera impresión, el derecho de rectificación aparece en medio de un conflicto de derechos fundamentales. La siguiente diapositiva, por favor. Si podemos, a través de una lectura del artículo 2.7 de la Constitución, podemos notar que la prescripción sobre el derecho de rectificación dice: toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique. En primer lugar, parece que el derecho de rectificación se sitúa en el artículo 2.4 de la Constitución Política, el cual estatuye o regula o reconoce las libertades de información, opinión, expresión, difusión de pensamiento y palabra oral. En segundo lugar, a partir de la lectura de este dispositivo constitucional 2.7, parece interpretarse que el derecho de rectificación opera en protección o a favor también de los derechos contenidos en el artículo 2.7, primer párrafo. Esto es, al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, frente al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 2.4 de la Constitución Política. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Lo anterior, además, queda demostrado por el hecho que la ley 26.847, que regula el derecho de rectificación, hace mención expresa en su artículo 5 la expresión honor, y asimismo en su artículo 6 hace referencia a hechos e información, que como veremos más adelante exige una remisión expresa al derecho a la información. Sin embargo, retrocedemos, por favor. A partir de estos dispositivos constitucionales, el 2.4 y el 2.7, es evidente que ni uno ni otro de los artículos citados constitucionaliza un solo derecho fundamental, sino varios. Por lo que, para precisar el alcance del derecho de rectificación en el contexto conflictual, es necesario comprobar si cabe derecho de rectificación ante cualquier vulneración de los derechos contenidos en el artículo 2.4 o solo de algunos, lo que necesariamente pasa por una previa identificación de los derechos fundamentales en cuestión. A partir de la interpretación del dispositivo constitucional
que reconoce el derecho de rectificación y la ley que regula su ejercicio, podemos concluir lo siguiente. La redacción del segundo párrafo del artículo 2.7, que consagra el derecho de rectificación, utiliza la expresión afirmaciones, al decir, toda persona afectada por afirmaciones inexactas. Esto de principio ocasiona una ambigüedad que, a decir de nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia 3362-2004, puede ser superada empleando una interpretación convencional. Sin embargo, ¿puede la siguiente diapositiva, por favor? Si atendemos a la ley 26.847, que regula, como hemos dicho, el derecho de rectificación, aquí se prefiere el uso del término información, esto en su artículo 6, lo cual resulta acertado terminológicamente. Es decir, con esto podemos concluir que, por un lado, tenemos al derecho a la libertad de información. Por otro lado, entre el posible perjuicio a que se refiere el artículo 5, literal A, de esta ley, se infiere claramente que cabe un perjuicio al honor. Esto en el artículo 5, literal A. Sin embargo, no se puede inferir tan claramente que pueda tratarse de perjuicios solo de estos derechos y, por tanto, que tengan que ser solo estos. En este punto, por ejemplo, podríamos cuestionar si cabe rectificación cuando se trata de la afectación a la intimidad, a lo cual responderemos negativamente, por cuanto la intimidad no se vulnera con la transmisión falsa de hechos, como en el caso del honor. La intimidad se vulnera por la transmisión de hechos que pertenecen a la esfera íntima de una persona. En este caso, puede incluso que todo lo informado sea plenamente cierto, por tanto, no haya nada que rectificar. Sin embargo, igualmente termina vulnerándose el derecho a la intimidad. Antes de revisar cuál ha sido la técnica hermenéutica empleada por el Tribunal Constitucional al momento de resolver procesos constitucionales de amparo en donde se ha solicitado la tutela del derecho de rectificación, debemos reconocer cómo operan los derechos fundamentales involucrados. ¿Puede, por favor, la siguiente diapositiva? La siguiente. Ahí. Si bien el derecho de rectificación aparece como una vía para proteger el honor en un sentido amplio, pues su presupuesto inicial es el ejercicio de una libertad o de la libertad de información, con este último está íntimamente y principalmente conectado. Razón quizás por la que su regulación histórica en el ordenamiento jurídico peruano se haya realizado en leyes de prensa o imprenta, como veremos más adelante. Por esta razón es que iniciaremos la descripción del derecho a la libertad de información. La siguiente. La anterior, por favor. Como podemos ver, el artículo 2.4 de nuestra Constitución es un artículo complejo y prolijo, que reconoce una gama de derechos fundamentales, tales así a la información, a la opinión, a la expresión, difusión de pensamiento. Estos derechos se encuentran indudablemente interrelacionados y presentan rasgos comunes. Precisamente contribuye a hacer patente esta interrelación, su regulación o la regulación de todos estos derechos en un mismo articulado, cuyo núcleo es la libertad de expresión, de la que derivan históricamente las restantes libertades. La evolución de estos derechos ha llevado a su actual positivización por separado. Esto dada la importancia y autonomía que los mismos han adquirido frente
a su libertad histórica, que es la libertad de expresión. Aunque aún es común oír entre operadores jurídicos utilizar el nombre genérico de la libertad de expresión para hacer referencia tanto al derecho de la libertad de información como al de expresión, debemos decir que esta utilización de principio no presenta problemas cuando se realiza en un sentido amplio o genérico, pero se trata de conceptos que no son sinónimos, tampoco intercambiables, sino que tienen un distinto contenido, distinto régimen y consecuencias jurídicas también distintas, aspectos que son relevantes para los efectos del derecho de rectificación. Como se verá, tiene que ver con una de ellas, pero en ningún caso con la otra. Interesa plantear siquiera brevemente los criterios diferenciadores de la libertad de expresión y de información. Así también los criterios que sustentan la posición preferente del Tribunal Constitucional que atribuye a la libertad de información respecto a los derechos del artículo 2.4 de nuestra Constitución, con especial énfasis en la veracidad y todo ello por su implicación con el derecho de rectificación. Como podemos ver en este dispositivo constitucional, por el solo hecho de explicitarse ambas libertades, esto es, libertad de información y expresión, en un mismo enunciado, podríamos afirmar que para el constituyente del 93 la libertad de expresión y la libertad de información no son sinónimos. Como elemento común de ambos derechos tenemos que se concretan en la comunicación, que no se agota en la mera manifestación, sino que incluye también la difusión de lo manifestado. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? El derecho a la libertad de expresión y la libertad de información tienen un contenido diferenciado. La libertad de expresión consiste en la posibilidad de dar a conocer ideas propias a los demás. Su objeto, por tanto, está situado en un plano subjetivo y se concreta en la expresión de los propios pensamientos, ideas, opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias, ya sean religiosas o no religiosas. Así también los juicios de valor. Mientras que en la libertad de información, su contenido se encuentra determinado por la difusión de hechos, los cuales pueden ser verdaderos o falsos. Sobre la diferencia entre la libertad de expresión e información, nuestro Tribunal Constitucional ha emitido fallos como el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este caso, por ejemplo, dejó sentado que la libertad de expresión garantiza la difusión del pensamiento, la opinión, mientras que la libertad de información, que es lo que nos interesa para los efectos del derecho de rectificación, garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos, o en otros términos, la información veraz. Dicho muy sucintamente, el objeto de la libertad de información es la noticia, mientras que el de la libertad de información es la opinión. Llegados a este punto, se tiene que hacer una matización, pues es fácil que desde el punto de vista teórico comprender la distinción que acabamos de establecer, esto es, entre hechos y opiniones. Sin embargo, en la realidad cotidiana no siempre es fácil la separación entre la expresión de la información y la expresión de opiniones. Con acierto acá, el Tribunal Constitucional Español expresó que en realidad no siempre se encuentran en estado químicamente puro los hechos y las opiniones. Y esto
Es indiscutible, pues la narración de los hechos casi siempre viene acompañado de elementos valorativos, así como la manifestación y difusión de opiniones suele venir apoyada de hechos. La transmisión de un hecho implica una valoración subjetiva, por lo que existe la imposibilidad práctica de saber cuándo se está ante un hecho y cuándo ante una opinión. Lo que pretende distinguirse con en la libertad de información, estableciéndose como su objeto, su protección de los datos fácticos, no es impedir manifestaciones inevitables de la subjetividad al exponer unos hechos, sino, como señala Muñoz Lorente, diferenciar entre enunciados que sean susceptibles en una constatación empírica, aunque en su exposición exista algún tipo de valoración, y enunciados que no sean susceptibles de contrastación. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Si la diferencia entre la libertad de expresión e información radica en el diferente objeto protegido por cada una de estas libertades, la cuestión de esa diferenciación se traduce en la distinción entre hechos y opiniones. Cuestión difícil e importante de la que depende no solo la determinación de la libertad ejercida, sino también a la postre la solución de los conflictos. La formulación más acabada al respecto entre la distinción entre hechos y opiniones se le atribuye a la jurisprudencia norteamericana. ¿Puede pasar, por favor? La siguiente. A ver. Como dijimos, la formulación más acabada para poder distinguir hechos y opiniones ha sido realizada por la jurisprudencia norteamericana. Aquí se han elaborado una serie de criterios o test para la distinción entre hechos y opiniones. Podemos destacar los siguientes. El test de la audiencia, como se indica, atiende a la percepción que ha tenido la audiencia sobre la manifestación en cuestión. El criterio es que la manifestación será un hecho cuando el receptor lo ha percibido como hecho y será una opinión cuando el receptor lo percibe como tal. Este método es problemático por cuanto no ofrece una pauta para averiguar cuándo la audiencia trata como un hecho o como una opinión, un mensaje. A lo que se suman problemas intrínsecos al propio método, tales como la diferente percepción que de una misma manifestación pueda tener personas con distinta influencia o nivel cultural, por ejemplo. Esto puede llevar a que el mensaje o la manifestación se pueda interpretar de manera completamente distinta. Con este método no se resuelve el problema de fondo y en su aplicación el juez tiene un papel primordial, un ámbito discrecional muy alto, pues él será quien al final determine esta distinción entre hecho e información. El segundo es el test de la ubicación o de la presentación tipográfica, específicamente pensado para los medios de comunicación escritos. Este test atiende al lugar físico en el que se realiza la manifestación de la publicación. Este criterio a priori parece más objetivo, pero tampoco resulta definitivo, pues no resulta o no resuelve el problema de las denominadas mixed opinions. Esto es de las opiniones que se expresan junto a un hecho o este test además termina conduciendo a la misma tesitura del antedicho test de la audiencia, es decir, a la impresión de saber cuándo el lector discernirá una opinión, aunque vaya precedida de rótulo tipográfico de noticia o viceversa. La siguiente diapositiva. El test de la susceptibilidad de la prueba se basa en que a priori
puede probarse si una manifestación es verdadera o falsa. Si es susceptible de prueba, se estaría ante un hecho. En caso contrario, ante una opinión. Este método es sencillo, pero creemos que tampoco resuelve la cuestión, pues el problema subsiste en aquellos casos en que no está claro si existe o no un método de prueba. Al respecto, el lenguaje se presenta a veces vago, impreciso, indeterminado o doble significado, según se usa el sentido literal o coloquial, y puede cambiar el significado de una manifestación dependiendo del entorno, contexto, conexión. Finalmente, el test de los tres criterios. Para la determinación de la significación factual o valorativa, hecho o opinión de una manifestación, en este test se deben tener en cuenta tres factores, dice. Tomar como referencia no una mera frase o párrafo, sino el contexto en el que se realiza, analizar los términos cautelares analizados, del tipo, en mi opinión o a mi juicio, y considerar el contexto sociopolítico. A ver, el primer criterio tiene fundamento, en el sentido de que descontextualizar una manifestación puede variar su significado. El segundo criterio puede servir de ayuda, pero no resuelve el problema por cuanto pueden utilizarse términos para disfrazar la opinión de opinión lo que realmente es un hecho. Ahora bien, se puede usar, por ejemplo, el uso de expresiones en mi opinión, y esto no convierte la manifestación en una valoración, pues hay manifestaciones de este tipo que pueden verificarse. Es el caso, por ejemplo, de las opiniones deductivas, las cuales, reitero, pueden verificarse bien de forma directa o mediante pruebas circunstanciales que llevan al sujeto a deducir que se trata de un hecho. El tercer criterio, que es el sociopolítico, es una mezcla del test de audiencia con sus problemas ya expuestos y la consideración del escenario en el que la opinión o que el mensaje o la manifestación se realiza. En ese sentido, de que los receptores perciben ciertos mensajes como opinión cuando en determinados ámbitos públicos se utiliza el lenguaje metafórico exagerado. Nuestro Tribunal Constitucional propugna la distinción entre hechos y opiniones, pero de la revisión que hemos realizado de las 19 sentencias en donde se ven involucradas el derecho de rectificación, hemos podido evidenciar que no ofrece criterios claros al respecto, inclinándose por la determinación casuística. Ahora bien, realizar una adecuada distinción entre hecho y opinión resulta crucial a la hora de evaluar si una manifestación se encuentra amparada o no por la libertad de información. Esta situación la veremos a través de los casos que ha resuelto el Tribunal Constitucional en la parte final de esta exposición. Ahora bien, tras este esfuerzo por establecer criterios objetivos que nos permitan distinguir los hechos y las opiniones en el acto de comunicación, aún cabría preguntarnos, por ejemplo, si las citas de manifestaciones o declaraciones ajenas son hechos u opiniones. Y si fuera así, ¿en qué casos? Al respecto, creemos que hay que tener en cuenta cuando el sujeto deja en claro que la manifestación es cita literal de lo expresado por otra persona, ya sea un hecho o una opinión, en cuyo caso se está ante un hecho. Y cuando se trata de una interpretación subjetiva o toma de posición respecto de lo que otro expresó, entonces nos encontramos, qué duda cabe, ante una opinión. Nuestro Tribunal Constitucional asume la distinción entre hechos y opiniones, pero como ya indicamos, no ofrece criterios claros para su determinación. La siguiente diapositiva, por favor. A ver. Si prestamos atención a los conceptos que desarrolla el Tribunal Constitucional, podemos colegir que bajo la denominación libertad de información
se recogen a su vez dos derechos también distintos y que si bien están íntimamente conectados entre sí, que son comunicar información veraz y recibir esa información, con el calificativo también de veraz. En ambos casos, el objeto del derecho se sitúa en el plano objetivo, el de los hechos. Y no solo eso, sino que más específicamente han de ser hechos que no puedan encerrar trascendencia pública. En otras palabras, han de ser hechos noticiables o noticiosos. La siguiente, por favor. No, una anterior. Antes. Antes. No. Adelante, por favor. Ahí. A ver, en ambos casos, en cuanto a estas dos expresiones del derecho de la libertad a la información, el objeto se sitúa en el plano objetivo. Tanto la veracidad y el interés público son elementos que delimitan el contenido del derecho a la libertad de información. Anterior, por favor. Ahí. Podemos ver, pues, de que el derecho a la libertad de información viene delimitado por el elemento veracidad e interés público. Sobre la veracidad, nuestro tribunal ha considerado una interpretación flexible de la condición de veracidad, subjetivando esta exigencia y dando entrada con ello a un nuevo concepto, el de la verdad subjetiva. Entendido como deber de diligencia en la contrastación de la verdad y actitud positiva del informador. Este criterio es doctrina jurisprudencialmente consolidada, que posibilita y legitima el ejercicio de la libertad de información sin que el informador pruebe la verdad objetiva, es decir, la fiel adecuación del mensaje a la realidad, sino que se le exige un respeto específico o que respete el deber de diligencia en la comprobación de la información transmitida. Esto que además implica que el informador tenga la creencia de que lo que transmite es verdadero. ¿Puede la siguiente, por favor? Además, tiene establecido de que las informaciones, para ser legítimas y prevalecer sobre sus límites externos, deban ser veraces, pero además públicamente relevantes. Esto entonces nos plantea la interrogante: ¿qué es la relevancia pública? ¿Puede, por favor, la siguiente? La siguiente. La relevancia pública constituye uno de los límites internos de la libertad de información, de que se deduce su contribución a la formación de una opinión pública libre. El interés público, como concepto, presenta un enorme grado de indeterminación, al estar sometida a circunstancias coyunturales, y conlleva en muchos supuestos a una falta de seguridad jurídica. Si bien hay una dificultad conceptual para definir qué es el interés público, tres son los criterios que en la doctrina y la jurisprudencia se han venido barajando para la determinación del interés público de la información. Primero, el medio de difusión en el que se encuentra la información. Segundo, el carácter público o privado de las personas a que se refiere la información. Y tres, el contenido material de la información. La siguiente, por favor. En relación a las materias de interés público, podemos decir que está en manos de los medios de comunicación de la determinación de las materias públicamente interesantes. Y como señalara la Comisión de Calcutt,
Los medios de comunicación son especialmente vulnerables a caer en el error de confundir el interés público con su propio interés. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, al derecho al honor, por favor. La siguiente. A ver, ahí. El derecho al honor participa dentro de esta situación, esta relación conflictiva como un límite externo a la libertad de información. La siguiente, por favor. A ver, ¿qué es el derecho al honor para nuestro Tribunal Constitucional? Según lo ha descrito en sendas pronunciamientos, nuestro tribunal, el objeto de protección del derecho al honor es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva. Es suficiente este desarrollo del derecho al honor a efectos de poder ubicarnos o ubicar el derecho de rectificación dentro de esta relación conflictual entre la libertad de información y el derecho al honor. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. La siguiente. Siguiente hasta rectificación. Ahí. A ver. Como hemos indicado inicialmente, el derecho a rectificación se encuentra reconocido en el artículo 2.7, segundo párrafo, y su ejercicio regulado en la ley 26.847. Pero además debemos decir que no es un derecho nuevo, o no estamos ante la presencia de un derecho nuevo, pues sus antecedentes se encuentran desde los inicios de nuestra etapa republicana o los inicios del constitucionalismo. Esta indicación la hemos logrado delimitando el derecho de rectificación a lo que le es esencial, es decir, la facultad de responder noticias alusivas publicadas. Siguiente. Siguiente. No, siguiente. A ver, ahí, la anterior. A partir de este suceso, la anterior. A partir de este suceso histórico que tiene lugar, la siguiente, por favor. Ahí. A partir de este suceso histórico que tiene lugar a solo 6 días de pronunciarse por nuestra independencia, al general don José San Martín se le atribuyó proyectos monárquicos para nuestra recién formada nación. Y este respondió a través de la Gaceta del Gobierno Independiente, donde publicó un impreso titulado La Paloma, replicando en los siguientes términos: manda decir su excelencia, el protector de la libertad en el Perú, que yerra ese medio de comunicación al atribuirle designios monárquicos que su excelencia ni pretende ni alienta. A partir de ese suceso, la regulación del derecho de rectificación ha sido heterogénea por dos razones. La primera, que ha estado contenida en disposiciones de diversa jerarquía, tales como reglamentos y leyes. Y segundo, porque se aprecia una utilización indistinta de los términos respuesta, réplica y rectificación. Sobre su regulación actual podemos decir que no cabe duda que el derecho a rectificación se enmarca en el contexto de los derechos fundamentales. A ello se llega a través de una técnica relativamente fácil que nuestro constituyente ha desarrollado para identificar si un derecho es o no fundamental. Sobre su regulación vigente contenida en la ley 26.847, podemos decir que al igual que su predecesora, la ley 26.000
775 no cuenta ni con exposición de motivos ni con preámbulos. Siguiente, por favor. Para comprender los rasgos esenciales del derecho de rectificación, debemos formularnos un concepto del mismo. Desde la doctrina se le ha conceptualizado como un derecho de defensa de los particulares contra los excesos de la prensa periódica, como un derecho de defensa de la personalidad, como la facultad de imponer a cualquier diario la obligación de insertar un artículo en respuesta a otro publicado con la finalidad de desvanecer eventualmente errores. Nuestro Tribunal Constitucional, en el caso Prudencio Estrada Salvador, indica que rectificar es contradecir, rebatir o impugnar con argumentos o razones lo que otro ha informado. Por otro lado, si nos preguntamos por las potestades de acción que el derecho otorga a su titular, nos estamos refiriendo a su contenido. Y ello no es distinto que a su contenido esencial. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso podemos ver que ya nuestro Tribunal Constitucional, también en el caso Prudencio Estrada Salvador, ha definido cuál es el contenido esencial del derecho a la rectificación. Adelante, por favor. Ahí. Una interpretación literal del artículo 2.7 de la Constitución nos permite distinguir dos supuestos independientes. Al realizar la siguiente lectura, toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique. Y distinguimos dos supuestos independientes por la presencia de la disyuntiva o, que conforme a la Real Academia Española nos grafica una situación en que deben elegirse entre dos opciones que se excluyen mutuamente. De hecho, así lo ha desarrollado nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia Prudencio Estrada Salvador, pues cuando desarrolla el supuesto al honor, dice el otro supuesto en el que se puede ejercer el derecho. Con ello, qué duda cabe, grafica lo que venimos diciendo. El derecho de rectificación se ejerce ante dos supuestos independientes. El primero, información inexacta, y el segundo, honor agraviado. La siguiente, por favor. A ver. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, el derecho de rectificación fluye cuando se produce una información falsa o inexacta. Será falsa por no corresponder en absoluto con la verdad o inexacta cuando se ajuste en parte a ella. Pero ¿cómo se mide esta verdad o no de la información? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Que esto se debe evaluar en su propio y estricto contexto, constatando las falencias en menor o mayor grado de la información. A partir del segundo supuesto, podemos inferir válidamente que para que haya rectificación debe haberse producido previamente un ataque injustificado al derecho fundamental al honor. Según la doctrina del tribunal, la prueba de este hecho no requiere una declaración judicial previa. Debe basarse en los elementos objetivos presentados por quien la reclame. Ahora bien, el objetivo, la siguiente por favor, para ir terminando. La siguiente. Ahí. El objetivo inicial que nos propusimos era conocer el modus operandi de los jueces a la hora de afrontar pedidos de tutela de derecho a rectificación. Corresponde entonces revisar algunos pronunciamientos al respecto. En la pantalla tenemos el caso 249-2010. En este proceso de amparo se alegaba la vulneración del derecho al honor y la buena reputación, siendo una de las pretensiones la rectificación.
Interesa aquí el método utilizado para resolver el caso. Notamos que el Tribunal Constitucional realiza una labor de determinación del contenido de los derechos en juego. Lo hace acudiendo al texto constitucional y acudiendo al texto internacional, Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en su fundamento 8 concluyó que la demanda ejerció su derecho de información a partir del análisis del acto comunicativo que aludía al demandado. En sentido contrario, al analizar la alegada vulneración del derecho al honor, llega a la conclusión de que se acreditó la afectación del derecho al honor y la buena reputación, declarando fundada la demanda. El criterio utilizado por el tribunal para evaluar si la información afecta al honor, el contexto de la información y el lenguaje que se utiliza, considerando como antes se ha dicho, la información que se comunique en ningún caso puede resultar injuriosa y despectiva. Esta sentencia, además, puede la siguiente, por favor, plantea dos puntos interesantes que abordaremos mediante la siguiente interrogante. ¿Se puede imputar afectación al honor a quien se limitó a retransmitir la información? La posición en esta sentencia, la siguiente, por favor, es afirmativa. Arguye el tribunal que quien transmite o retransmite información debe tener en cuenta lo que aquí se difunde. El colegiado señala literalmente, estima que en estos también han incurrido en una afectación del derecho al honor y la buena reputación del recurrente, en tanto transmitieron dicha comunicación sin tener en cuenta que allí se difundía. Si bien en el presente caso se declaró la vulneración del derecho al honor a causa del ejercicio indebido de la información, no fue posible su tutela mediante el derecho de rectificación, pues la rectificación recae sobre cualquier medio de comunicación social, mas no sobre una entidad corporativa o una persona natural, como era el caso. ¿Puede, por favor, la siguiente diapositiva? La siguiente. Ahí. En el caso 127-2012, se resolvió ante un pedido de tutela de derecho a rectificación, concretamente sobre la base de la causal de improcedencia del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. Este pronunciamiento es importante porque nos permite aplicar las diferencias entre hechos y opiniones que grafican además la diferenciación entre libertad de información y libertad de expresión. Y es que el demandante lo que en puridad pretendía era que se rectifiquen opiniones. Y como hemos referido antes, lo que en puridad, el derecho de rectificación está vinculado únicamente a la libertad de información y al derecho al honor. Esto último en un sentido amplio, por supuesto, que abarca la buena reputación. Y por lo primero se refiere únicamente a hechos. Mas no es posible que en el ejercicio de este derecho subjetivo se pueda pretender corregir, enmendar, suprimir o simplemente rectificar juicios de valor u opiniones que a través del medio de comunicación se hubieran transmitido. Y esto es lo que en puridad se pretendía en esta demanda, puesto que como podemos ver en esta transcripción, se dice de que el recurrente pretende que el presidente del gobierno regional de Piura rectifique las declaraciones que dio al diario Tiempo. Es decir, el objeto de esta demanda era de que el emplazado se rectifique en cuanto a las declaraciones brindadas y por tanto se pretendía conminar al funcionario
a que rectifique las declaraciones que dio en el ejercicio de su cargo y sobre la base de una investigación y actos administrativos, que es en base a lo cual justificó el Tribunal Constitucional. Finalmente, debemos decir de que el derecho de rectificación se sitúa, como hemos dicho inicialmente, dentro de un ámbito conflictual entre la libertad de información y el derecho al honor y la buena reputación. Y para conocer la correcta operatividad del derecho de rectificación, es importante reconocer cómo funcionan o operan los derechos de libertad de información y libertad de, el derecho al honor en el contexto de un sistema democrático, en el cual además debemos tener en cuenta de que en determinado momento nuestro Tribunal Constitucional optó por asumir la tesis de la preferencia o de las libertades preferidas, que además, como figura en las diapositivas, ha sido pues una opción que ha sido moderada en el curso de los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Constitucional. Es así, por ejemplo, que inicialmente había reconocido la condición preferente de los derechos, libertad de expresión e información frente a otros derechos cuando su ejercicio permitía el debate sobre la cosa pública. Esto se puede verificar en la sentencia recaída en el expediente 905-2001. Sin embargo, esa postura fue dejada de lado en la sentencia del 17 de octubre del 2005, en el expediente 6712-2005, caso Magali Medina. Aquí el Tribunal Constitucional rechazó cualquier tesis que manifiesta o veladamente supusiera una jerarquía abstracta de derechos que, a juicio del tribunal, no está establecida por nuestro ordenamiento jurídico y defendió la necesaria ponderación de los derechos en los casos concretos. Son estas cuestiones las que nos van a permitir conocer la operatividad del derecho de rectificación y a la postre su correcta protección o cautela dentro de un sistema o un estado constitucional de derechos. Es todo. Muchas gracias. Muy agradecido, señor doctor Fernando Montes Díaz, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. A ver si me permiten. ¿Me escuchan? Adelante, doctor. Sí, doctor. Adelante, doctor Pajuelo. A ver, doctor Fernando Montes, en primer lugar, muchas gracias por la disertación. Me quedó una inquietud. Quedó claro, por un lado, de que este derecho de rectificación está vinculado a hechos y tiene que haber un hecho inexacto para que proceda la acción. Entablada la demanda o promovida la acción de amparo, ¿cómo es el tema de la carga de la prueba? ¿Quién tiene que probar? ¿Le corresponde al demandante probar la inexactitud del hecho o le corresponde al demandado probar la exactitud del hecho? Por favor. A ver, como indicamos, uno de los requisitos de la libertad informativa es la veracidad. Este concepto de veracidad, como ha desarrollado el Tribunal Constitucional, se ha relajado al punto de crear esta nueva posibilidad conocida o denominada como verdad subjetiva.
específicamente en el fundamento jurídico 14 de la sentencia 3362, se dice que la veracidad está más ligada con la diligencia debida de quien informa y no con la exactitud íntegra de lo informado. De hecho, cada uno puede tener su verdad y exponerla o aceptar la de los otros. En este fallo, el tribunal deja sentado que ante la sola expresión de inexactitud de la información, cabría el derecho de rectificación. Y esta inexactitud debe ser expresada en el pedido o en la solicitud de rectificación. Por tanto, a quien le corresponde demostrar o expresar la falta de veracidad, es decir, o inexactitud de la información, es a quien solicita el derecho de rectificación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Fernando Montes Díaz, por la respuesta. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Fernando Montes Díaz en agradecimiento de su ponencia a la protección del derecho de rectificación y la libertad informativa mediante el proceso de amparo a los señores magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, toda información que nos proporcionan docentes, académicos, especialistas en las distintas materias de derecho son bienvenidas. Nos son muy útiles a todos los que estamos escuchando, seamos juezas, jueces, personal jurisdiccional, administrativo, abogados, público en general. Así que esta corte está muy complacida, señor doctor Fernando Montes Díaz, por su participación, por la información que hoy día nos ha brindado, y en testimonio de ese agradecimiento se les tendrá el respectivo certificado de participación virtual, agradeciéndole nuevamente la gentileza de su presencia. Aprovecho, de paso, para dar las últimas palabras, agradeciendo nuevamente a todas y todos los que se encuentran conectados en este momento por tu participación y presencia en esta conferencia virtual. Nos veremos en las próximas fechas en las continuas capacitaciones que viene organizando la comisión respectiva de nuestra Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Muchas gracias, buenas tardes. Por favor, la foto. ¿Sí? Activamos la cámara. Un momento. Agradecemos a todos los asistentes por sus congruencias y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, señores doctores. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes con todos. Hasta luego.